Mi amada familia, Dios les bendiga y les guarde. Es verdaderamente un privilegio estar nuevamente compartiendo con usted este momento de comentario del texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y en este particular comentamos la lección número 9 titulada Anden como sabios, que corresponde a la unidad textual que encontramos en el capítulo número 5 de Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20. Así que sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y en el nombre del Señor vamos a orar para dedicarnos al estudio de su palabra, aprovechando bien el tiempo. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito y Padre santo, en el nombre precioso de Jesucristo, queremos pedirte que en esta hora, Señor, tomes nuestras débiles miradas y a pesar de los defectos de carácter que aún conservamos, puedas elevar nuestras débiles miradas y ponerlas en Cristo y nos permitas contemplar a tu Hijo amado lleno de hermosura de santidad para que nuestros ojos al contemplarle en el texto bíblico, pueda, Señor, así nuestro corazón ser totalmente transformado de gloria en gloria a la imagen y semejanza de Cristo. Tómanos, Señor, exalta a Cristo delante de nosotros y déjanos contemplarle a través de tu palabra. Es nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a sumergirnos en el texto bíblico. Efesios capítulo número 5, versículo número 1, comienza de una manera extraordinaria. Gloriosa manera de comenzar una sección que sigue profundizando en la conducta, en la forma de vivir, en el caminar con Cristo. Ya habiendo aprendido a Cristo y siendo enseñado por Él, cómo se debe conducir el creyente, cómo debe andar, cómo debe hablar, cómo debe pensar, cómo debe relacionarse con otros y cómo ha de ser su vida íntima, la vida de sus palabras, la vida de sus pensamientos, la vida de su sexualidad. Todas esas cosas, todas esas variables están incluidas y discutidas en esta sección maravillosa del texto bíblico que comienza diciendo lo siguiente. Mira cómo comienza. Efesios capítulo 5, versículo número 1, nos dice la palabra del Señor así. Sed pues, mira esto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es esto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y luego nos añade y andad, nota esto, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo podemos nosotros entender esto en primer lugar? ¿Cómo se atreve el apóstol Pablo a decir una cosa como esta? ¿Cómo se atreve el apóstol Pablo a decirnos, sed imitadores de Dios? ¿De dónde obtiene el apóstol Pablo esto? Mira, el apóstol Pablo no es el único que dice esto en las Sagradas Escrituras. Esta idea de imitar a Dios en santidad, en carácter, desplegando la vida de Dios en mi vida dentro del mundo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la fuente de esto? Mira lo que nos dice la Escritura, por ejemplo, en Levítico capítulo número 19. Levítico capítulo 19 y mira los versículos 1 y 2. Nos dice la Biblia lo siguiente, mira esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, recuerda que el contexto desde el capítulo número 8 es lo que puede conocerse como el código de santidad.
lo que las personas habían de vivir siendo adoptados como hijos de Dios. Dice, en este código de santidad, en el núcleo y centro del mismo, se nos dice que Moisés le dijo así: habla a toda la congregación. Dios a Moisés, escucha, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, aquí está, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Nota entonces eso. Cuando el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿a qué cosa se refiere el apóstol? Obviamente se refiere a imitar el carácter de Dios. Obviamente se refiere a desplegar su santidad. La pregunta es, ¿cómo es que esto es posible para el creyente? Nosotros somos mortales, somos simples mortales. Hemos sido manchados por el pecado, hemos caído en el pecado, lo hemos practicado, nos hemos rebelado contra Dios. Nuestra naturaleza humana caída es y ha sido degradada. La pregunta es, ¿cómo espera la palabra de Dios que lleguemos a ser imitadores de Dios? Lo que ocurre es que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya nos había dicho en capítulos y versículos previos, ya nos había dicho lo que esto es o la forma en la que esto es posible para nosotros. Por ejemplo, Efesios capítulo número 3, versículo número 17 nos decía que Cristo puede habitar en nuestros corazones. Efesios 4, 19 al 20 nos dice que Cristo puede darnos la participación de toda la plenitud de Dios. Segunda de Pedro capítulo número 1, versículos 3 al 4 nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó a su luz, que nos llamó a su luz admirable. Y entonces, de esta manera se nos dice que por medio de su conocimiento, por medio de aquel que es excelente en toda virtud, por medio de esas promesas grandiosas o grandes y preciosas, se nos ha hecho participantes de toda la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. Usted está escuchando bien. La Biblia nos llama a eso. La Biblia dice que entonces podemos, participando de la naturaleza divina, en el mismo texto, segunda de Pedro 1, versículo 4, habiendo huido de toda corrupción que hay en el mundo a causa o por causa de los deseos pecaminosos, a causa de la concupiscencia. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es, sí, nosotros somos afectados de concupiscencias. La palabra griega es epitumías, de deseos pecaminosos. Hemos sido afectados, incluso hemos sido dominados por el pecado y sus deseos pecaminosos. Pero participando de toda la plenitud de Dios, habitando Cristo en el corazón y por medio de la palabra de Dios, llegando a ser participantes de la naturaleza divina, entonces nosotros podemos vivir en este mundo la vida, la santidad y el carácter de Dios en toda relación nuestra en este mundo. Y eso es la forma en la que se nos interpreta este tipo de mandatos, este tipo de promesas en
el espíritu de profecía. Mira lo que nos dice, por ejemplo, el espíritu de profecía en la página número 20 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Mira esto, Palabras de Vida del Gran Maestro, página número 20, se nos dice lo siguiente. Lee allí conmigo, está resaltado en pantalla. Dice lo siguiente: la palabra de Dios es la simiente, la semilla, ¿ok? La semilla que Cristo siembra. Ahora dice, cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella, escucha, está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra, también dijo Cristo, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Ahora mira, aquí está el punto. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Esto es la forma en la cual la vida de Dios, su carácter, su santidad, su amor, puede ser imitado por nosotros. Mira, Dios no es un Dios cínico que propone mandamientos e ideales éticos inalcanzables para el ser humano, para sentarse en su trono inclinado y en cierta comodidad observarnos y reírse cada vez que lo intentamos, haciendo lo mejor de nosotros, cada vez fallando, y él riéndose dice, nunca lo lograrán, pero es un bonito ideal. No, mi amigo, no. Dios no es un Dios cínico que te propone palabras lindas que son en realidad ideales inalcanzables para ti. Dios no se complace en tu fracaso, como para que su gracia sea así exaltada. No, Dios no se complace en tu fracaso. Cuando Él utiliza a un hombre y lo llena de su espíritu para decirte, sed imitadores de Dios, Él te está dando una promesa que lleva en ella misma, en esa misma formulación de su palabra, lleva el poder, la vida misma de Dios, para que cuando la creas, esa palabra bendita que está dotada con el mismo poder de la creación, se cumpla en tu vida cuando la recibes por la fe, te aferras en ella y habitas en ella, meditándola y dependiendo de cada una de sus promesas, hora a hora, día a día. Entonces esa bendita palabra que se nos propone en primeros términos como un mandamiento, es en realidad ella misma, la palabra, es en realidad la promesa habilitadora. Cuando tú la recibes y la crees y le dices al Señor, Señor, mira, yo no sé cómo esto va a ser posible para mí. Yo no sé cómo es posible para mí tener, imitar, desplegar tu vida en medio de mi vida en este mundo. Yo no sé cómo eso es posible, pero aquí tú me lo has dicho, me has prometido, me has habilitado y por medio de tu palabra me has dado la promesa de que mi vida podrá imitar la tuya, Señor. Yo lo creo, yo lo recibo, anhelo su cumplimiento en mi vida. Y esa fe en su palabra
hace que la misma palabra que con poder creó la luz, cuando solo había tinieblas y cuando todo estaba desordenado y vacío, su palabra, al ser pronunciada, creó la realidad, creó todo aquello que existe. Esa misma palabra creadora ahora ejercerá su poder de creación en ti. Y esa vida manchada, esa vida dominada por el pecado, esa vida que había sido pisoteada en el polvo de la tierra, intentando obedecer sin conseguirlo, esa vida ahora va a ser recreada a la imagen de aquel que con virtud y excelencia la llama, la habilita. Y ahora tu vida va a ser a la semejanza de Cristo, a la semejanza de Dios, para que seas imitador de Dios como hijo amado. De eso se trata, mis queridos amigos. Él no es cínico. Él hace en nosotros aquello que espera ver en nosotros. Todo lo que Él espera, todo lo que Él anhela, todo lo que a Él le es agradable, Él lo produce, lo hace, lo obra, lo crea en nosotros por la fe en su palabra bendita. Palabra habilitadora, palabra de poder para hacer en ti lo que tú y yo jamás podemos conseguir por nosotros mismos. Ese es nuestro Dios, un Dios poderoso que nos ha dejado el don de Cristo en su palabra para poder hacer en nuestra vida todo lo que es agradable delante de Él. Ese es nuestro Dios. Bendito sea por los siglos de los siglos. Vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo entonces Efesios capítulo número 5 y vamos a enfocarnos aquí en el versículo número 3 en adelante. Fíjate esto, ya nos dijo cómo imitar a Dios, ya nos habló de imitar a Dios. Ahora nos dice lo que no es, lo que no sería una vida a la vida de Dios, como la vida de Dios. Nos va entonces a comenzar diciendo lo siguiente, escucha esto. Pero fornicación y toda inmundicia, fíjate, toda impureza sexual. Esta palabra inmundicia tiene que ver con la impureza en la vida íntima, en la vida sexual. Pureza que está legislada, como lo decíamos en Levítico capítulo 18, capítulo 19. Por eso allí en el núcleo de este código de santidad se encontraba el mandamiento seréis santos, mandamiento que es promesa al mismo tiempo. Seréis santos como yo vuestro Dios soy santo. Ahora aquí dice, pero fornicación y toda inmundicia, toda impureza sexual o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esto es impresionante, impresionante. En otras palabras, aquí no solamente dice, no vas a practicar fornicación, no vas a practicar inmoralidad o impureza sexual o avaricia. No solamente eso, sino que ni siquiera vas a nombrarlas, ni siquiera vas a mencionarlas como conviene a los santos. Mis amigos, escuchen esto. No es tema de conversación de santos hablar sobre lo que el mundo y sus moradores hacen de inmoralidad, de impureza, de inmundicia, de vicio, de todo eso. No es tema de conversación. No. Lo que pasa, hermano Manuel, es que nosotros creemos que es necesario conversarlo como para tener una educación y así estar preparados como para enseñar a nuestros hijos y advertirle. No es tema de conversación. La mente, escucha bien, la mente no puede nunca actuar, operar
fuera de la ley de la contemplación. ¿Cuál es la ley de la contemplación? La mente se adecúa y se transforma en aquello a lo que se acostumbra a morar y habitar. La mente se convierte en aquello que contempla. Por eso ni siquiera es tema de conversación. No lo nombres, no lo contemples, no lo traigas a la imaginación por medio de la conversación. No lo hagas. ¿Por qué razón? Porque la mente no puede descansar de esa ley. La mente se acostumbra y se convierte en aquello que contempla. Entonces, no lo contemples ni siquiera en palabras. Y si esto es así, mucho menos lo contemples en la pantalla de tu celular, en la pantalla de tu computadora, en la pantalla de tu televisión. Por amor a Cristo, no le des tu mente a la inmoralidad, a la inmundicia, a la práctica sexual impura. No le des tu mente a eso. Porque tu mente entonces llega a ser eso. Y de esa cárcel de la mente reprobada, solamente la gracia y el milagro de la resurrección de Cristo nos puede librar. El milagro de una nueva vida. Entonces, mis amigos, si nosotros hemos sido resucitados, como dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, si habéis resucitado con Cristo, buscad, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es así como el Señor anhela que vivamos. Y ahora mira lo que dice entonces el texto. Sigue diciendo en el versículo número 4 lo siguiente. Ni palabras deshonestas, fíjate esto, ni necedades, ni truhanerías, estafas, ¿ok? Hechos vergonzosos para engañar y estafar, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien, dice el apóstol, acciones de gracias. Entonces, aquí hay algo importantísimo, demasiado importante. Nuestra boca ni siquiera puede habitar en necedades. La palabra del Señor dice que por nuestras palabras seremos juzgados. Así que no andemos en liviandades con nuestras palabras. No evoquemos ni traigamos a la conversación temas necios, temas como engaños, palabras deshonestas, estafas, como, por ejemplo, ahora está de moda hablar sobre programas en los cuales se planifican, se enseñan, se muestran cómo los ladrones, los estafadores, los rufianes, los truhanes hacen sus cosas malas. Y entonces nos reunimos a conversar, incluso en un sábado, y se habla de, ¿viste cómo este hombre engañaba a la policía? ¿Y viste cómo esta persona hacía? No, ni siquiera se hable de eso. A ver, ¿por qué? Pero esto es como muy estricto, hermano Manuel. No, mira. Cuando se evoca algo con la palabra, se trae a la imaginación esa cosa de lo cual se habla. La mente entonces habita en ello. Cuando la mente habita en ello, entonces nos afecta, nos transforma. Llegamos a ser lo que pensamos. No se hable de eso. Y mucho menos cosas necias, cosas vanas, como por ejemplo la charla, la práctica sobre las últimas tendencias de la moda, las últimas tendencias del deporte, las últimas noticias de todo lo que está en taquilla, de películas, de series. Eso sencillamente no edifica. No edifica. No es lo que Dios se propuso para nosotros. Bueno, pero es que yo soy débil y esas cosas del entretenimiento me gustan. La razón por la que esas cosas habitan en tu mente
no es porque seas débil, no es porque seas débil, es porque no has encontrado en Cristo encantos mayores que lo que ese mundo y esa cosa de serie y de novelas y de televisión y de tendencia te provee. Entonces, lo que necesitas es encontrar en Cristo encantos superiores, un poder de atracción superior en Cristo. Pídele a Dios que te permita conocer a Cristo, conocer sus encantos incomparables. Pídele a Dios que Cristo te atraiga. Pídele a Dios que Cristo sea mayor en poder de atracción que esas cosas. Y la única forma de que eso pueda suceder es que le permitas a Dios enseñarte a Cristo para que lo imagines, para que lo medites, para que lo contemples en el pensamiento. Y en tu día te mantengas meditando en Cristo, con tu atención en Cristo. Y eso solamente es posible si le permites al Espíritu introducir palabra en tu mente, para que puedas meditar, para que puedas luchar con el texto, tratando de interpretarlo y comprender su enseñanza, y tu imaginación puede espaciarse en las escenas de la vida de Cristo, para que así Cristo viva en el pensamiento, viva en la atención. Pídele a Dios que te permita enamorarte de los encantos incomparables de Cristo, para que esos encantos tengan más fuerza y poder que la atracción que el mundo provee. Mira lo que dice el versículo número 5. Dice lo siguiente: y esto es palabra de Dios. No es palabra del apóstol Pablo, que a su vez es un producto de su cultura, de una cultura machista, de una cultura centrada en el patriarcado. No proviene de un hombre que es producto de su cultura, como si la cultura estuviese siempre por encima de la voz profética. No. Este es un hombre inspirado por el Espíritu, con palabra que tiene el poder para transformar la cultura. No es un hombre producto de la cultura, es un hombre con palabra divina para transformar la cultura, para transformar el modo de vida de una sociedad, de un pueblo, de la iglesia. Escucha esto. Dice así: porque sabéis, escucha esto, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, recuerda que esto inmundo es prácticas de impureza sexual, ¿ok? Son impurezas sexuales. Entonces, sabéis, dice el texto, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahora dice el texto: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto de porque sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Y luego dice: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Cuál es la relación entre estos dos versículos? Bueno, la relación es sencilla. En el tiempo del apóstol Pablo, así como ahora en nuestro tiempo, ya existían personas que se atrevían a enseñar, a predicar y a comunicar el mensaje de que los fornicarios, los inmundos o impuros sexuales y los idólatras o personas de este tipo sí heredarían después de todo el reino de los cielos, el reino de Cristo y de Dios. Por eso dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es: nadie les engañe haciéndoles creer
que por llamarse hijos de Dios, por llamarse cristianos, por llamarse adventistas, por llamarse evangélicos o por llamarse discípulo de Cristo, seguidor de Jesús, cristiano, como quiera que se llame, nadie os engañe de que por llamarse así, practicando aún estas cosas, la ira de Dios no vendrá sobre ellos, porque después de todo lo que importa es una relación con el Señor, lo que importa es una relación con Jesús, y vamos a heredar el reino de Jesús, aunque practiquemos estas cosas, porque la ira de Dios caerá, sí, sobre los hijos de desobediencia, pero yo no soy un hijo de desobediencia, yo soy un hijo que tiene una relación con Jesús. Estoy practicando la fornicación abierta, sí, no me he casado, pero tengo una novia, o no me he casado, pero tengo un novio. De vez en cuando tenemos relación sexual, pero lo importante es la relación con Jesús. Lo que importa es el corazón. Yo de verdad quiero mucho a Jesús. Yo de verdad lo amo. De vez en cuando tengo relaciones con mi novia o con mi novio, pero yo amo a Jesús. En mi corazón lo amo y eso es lo que importa. Entonces, vamos a heredar el reino a pesar de la impureza sexual porque yo amo a Jesús en el corazón. O por ejemplo, tengo una relación monogámica con una persona del mismo sexo y lo que importa es el corazón. Mira, no me hables acerca de que sobre este tipo de impureza sexual viene la ira de Dios. No me hables porque eso es discriminación. Me estás discriminando. Si tú me discriminas y no me das un cargo en la iglesia o no me das el púlpito o no me dejas enseñar como adventista, yo te voy a demandar porque me estás discriminando. Señores, señoras, un cargo eclesiástico, la predicación del evangelio desde un púlpito, no tiene que ver con ser heterosexual. La dignidad de un cargo eclesiástico o de predicar o enseñar la palabra o de ser un líder en el cuerpo de Cristo, esa dignidad la da el testimonio reconocido por el pueblo de Dios. El testimonio de una vida a la semejanza del Señor, de una vida conforme a Cristo, de una vida conforme a su palabra. La dignidad de predicar no la da el ser heterosexual, la da el testimonio de vida. Así que si yo soy heterosexual, pero no tengo un testimonio de vida, yo no soy digno del liderazgo, yo no soy digno del púlpito, yo no soy digno de enseñar como cristiano. De eso se trata. No se discrimina a una persona con una relación monogámica del mismo sexo al no dársele el púlpito. No se le está discriminando por ser diferente de mí. Se le está apartando de una función sagrada por causa del testimonio. De la misma forma que a una persona heterosexual no se le entrega el púlpito si, por ejemplo, tiene 2 mujeres, tiene 2 hombres. ¿Te das cuenta? No se le puede dar la dignidad de un cargo o la enseñanza eclesiástica a alguien que siendo lo que es, sea heterosexual o sea diferente, no es digno. No se trata de ser discriminado por mi orientación sexual. Se trata de la dignidad del carácter. Y es por esa razón que esto no es discriminación. El apóstol Pablo lo dice, la palabra de Dios lo enseña. La impureza sexual es impureza sexual. Una relación, aunque sea monogámica, está fuera de la bendición matrimonial, es impura. Es impura en cualquiera de sus formas y la bendición matrimonial le es dada en conformidad con la palabra de Dios, palabra creadora del matrimonio, se le da en los términos estipulados por el Creador. Si estos términos no se cumplen, no puede haber una sanción del Creador para crear algo que no es conforme a su palabra.
No podemos entonces nosotros secuestrar por la fuerza la bendición del Creador para un matrimonio que no está estipulado conforme a los términos del Creador. Yo voy y secuestro, sí, porque tenemos que llamarlo matrimonio y aceptarlo porque si no es discriminación. No, yo estoy secuestrando la palabra de Dios, estoy secuestrando la bendición del Creador. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer y permanecer en los términos del Creador si yo espero investir de su bendición un vínculo. Y de eso es que se trata. Entonces, que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo. Yo no puedo creerme que porque soy de Jesús y lo amo mucho en mi corazón, voy a heredar el reino permaneciendo yo en pecado, permaneciendo yo en mi práctica de impureza sexual, en mi práctica de avaricia, en mi práctica de fornicación, en cualquier cosa de esta. Yo no puedo pensar que voy a heredar el reino porque amo mucho a Jesús. Señores, la palabra lo dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. O guardad mis mandamientos. Cualquiera de las dos lecturas es posible. Es posible una lectura imperativa, guardad mis mandamientos si me amáis, o es posible una lectura indicativa, si me amáis, guardáis mis mandamientos, porque es absolutamente natural obedecer a Cristo cuando se ama a Cristo. No puedo yo profesar amar a Cristo y vivir diametralmente en oposición con las palabras de Cristo, pues no es Cristo lo que amo. Si yo vivo diametralmente opuesto a las palabras de Cristo, profesando aún amar a Cristo, lo que yo amo es una versión egoísta creada por mi propia opinión de Cristo. No amo a Cristo. Amo una versión egoísta creada por mí mismo o por cualquier narrativa de Cristo, pero no amo a Cristo. No amo al Cristo de Dios, al Cristo de la Biblia. Amo a un Jesús egoístamente creado y moldeado por una narrativa, por mí mismo, para paliar, para aliviar los dolores de una conciencia culpable para una generación que no quiere oír, solo quiere hablar, solo quiere reclamar derechos, no quiere oír. Entonces, no amo a Cristo, sino a una versión egoísta de Cristo creada por mí mismo o por cualquier narrativa cuando vivo diametralmente opuesto a Cristo, profesando ser cristiano. ¿Ves? Ahora dice así, mira esto. No seáis, escucha esto, versículo número 7. No seáis, pues, partícipes con ellos. Oh, pero eso es discriminación, ya lo analizamos. No se discrimina en términos de la orientación sexual. La discriminación en el cargo eclesiástico, en la predicación, es por causa del testimonio. Y es de eso lo que se trata. El apóstol lo dice, no seáis pues partícipes con ellos. Yo puedo amar, impartir palabra, impartir ayuda, impartir apoyo a cualquier persona que esté atravesando por una vida, por una práctica de sexualidad impura. Yo puedo amar, yo puedo apoyar, yo puedo ayudar. Pero aceptar la práctica, considerarla normal y ponerle signos de interrogación, porque quizá Dios en su misericordia después de todo lo acepte, es pervertir la doctrina de Cristo. Es una perversión de la doctrina de Cristo. Sigamos leyendo. Dice así el texto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, vamos a proyectarlo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, escucha esto. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y ahora escucha lo que va a decir el texto aquí. Atención. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, escucha esto, y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Escucha esto.
El fruto del Espíritu es en toda bondad. Oh sí, por eso tenemos que ser servidores de la comunidad. Debemos satisfacer las necesidades del que así los requiere, acercándonos a la comunidad para satisfacer sus necesidades. Absolutamente, es el método de Cristo. Y ahora dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia. Sí, es necesario hacerle justicia al que sufre, hacer justicia al cansado, hacer misericordia al que así lo necesita. Pero ahora dice, y verdad. El fruto del Espíritu es también en verdad. Entonces yo no puedo pretender unir a la iglesia dejando la verdad por fuera, quedándome solo con la bondad, quedándome solo con la justicia social y entonces dejando por fuera la verdad. Yo no puedo pretender hacer eso. Cualquier tipo de unión que no sea sobre, alrededor y en la verdad de su palabra, no es unión. No es unión ni unidad en el sentido bíblico. Es una diplomacia convenida por causa de intereses múltiples, pero no es unidad bíblica. La única unidad bíblica es sobre la base de la verdad. El fruto del Espíritu nunca deja por fuera la verdad. Y entonces, por esa razón, porque la verdad sí es importante, porque la verdad sí importa, de hecho, importa tanto la verdad, tanto importa la verdad, que el conflicto de los siglos es por causa de una afirmación que no permaneció en la verdad, de una afirmación de Satanás acerca de Dios que no es verdad. Por esa mentira existe el conflicto de los siglos. La verdad importa. La verdad importa. No es que, bueno, importaba en los tiempos bíblicos. Sí, porque era una comunidad y eran personas orientadas hacia la pureza doctrinal. Pero ahora lo que en realidad importa no es tanto la pureza doctrinal, sino las buenas relaciones. Eso es lo que importa, solo las buenas relaciones. Mis amigos, la verdad importa. Aún estamos en el conflicto de los siglos, que inició por causa de una mentira. La verdad es importante. La verdad no se puede dejar por fuera, sometiéndola en el altar idolátrico de mis propios intereses. Aunque sean intereses comunitarios, aunque sean intereses sociales, la verdad no puede ser sacrificada. Sigamos. Dice entonces el texto. Mira esto. Y no participéis, vamos a proyectarlo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No, pero ahora, escucha esto, el día de hoy nosotros vivimos en una sociedad que sus iglesias cristianas, sus iglesias profesamente cristianas, han creído que reprender las obras infructuosas de las tinieblas es discriminación. Es un ataque contra los derechos humanos. Entonces, si reprender las obras infructuosas de las tinieblas es un ataque de discriminación contra los derechos humanos, pues hagamos espacios y comunidades seguras. Y entonces esos espacios y comunidades seguras van a ser una predicación al mejor estilo de coaching para emprendedores, para alcanzar los sueños e ideales acariciados por el yo, elevando la vida de las personas, su estatus, sus empresas, sus trabajos, sus virtudes. Pero jamás reprendamos el pecado, jamás llamemos tales cosas pecado, porque estaríamos entonces atacando
discriminando los derechos humanos. Así que lo que vamos a hacer en realidad es cuidar de la autoestima de las personas, los vamos a abrazar, cuidándoles el yo, acariciándoles el yo, elevándolos en sus empresas, en sus trabajos, en sus talentos. Los vamos a hacer emprendedores, los vamos a hacer empresarios, los vamos a hacer exitosos, logrando y alcanzando todas sus metas y cuidándoles bien el yo, sin reprender las obras de las tinieblas. Mis amigos, lo que nosotros estamos haciendo es hacerle el juego a Satanás. Al hacer eso, estamos jugando del lado satánico de la controversia. Es así. Jesucristo nos dijo que todo aquel que anhelara seguirle debía tomar su cruz. El cristianismo no cuida del yo, no lo acaricia, descubriendo sus potenciales inherentes para que florezca en talentos, en vidas exitosas. El cristianismo es un llamado a dar muerte al yo. Eso es el cristianismo. Entonces nosotros necesitamos ponernos serios. Oh, pero es que yo no me quiero meter en problemas con las autoridades civiles. No quiero que me confisquen el templo, no quiero que me cierren la iglesia, no quiero que me cierren el canal. Ok, confesémoslo. Digámosle, mira, yo no reprendo las tinieblas porque tengo miedo de meterme en problemas. Entonces confesemos, tenemos miedo, somos cobardes, pero no tomemos la Biblia y la torcemos para darle cabida a todo sin reprender las obras de las tinieblas. No hagamos eso. Ese es el trabajo del diablo. Confesemos nuestra cobardía, confesemos nuestra falta de valor y pidámosle a Dios valentía. Pidámosle a Dios en oración valentía para predicar la palabra pura. Pero no vayamos al texto en procura de torcerlo para hacer que el texto enseñe lo que no enseña. Sigamos. Dice entonces el versículo número 13. Dice lo siguiente. Mas todas las cosas, dice el texto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Aquí está. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Juan capítulo 1, versículo número 9. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, Cristo va a alumbrar con al menos un rayo de su gloria la mente y el corazón de todo individuo humano. Si no nos resistimos ante esa luz, entonces seremos guiados, seremos conducidos paso a paso al pie de la cruz, confesando nuestros pecados y recibiendo perdón y una vida nueva. Pero si rechazamos la luz, entonces se dirá de nosotros lo que se dice en Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? No que los hombres nacieron con tendencias pecaminosas y por eso se les condena. No que los hombres nacieron en pecado y por eso se les condena. No que los hombres y mujeres del mundo heredaron la naturaleza caída de Adán o el pecado de Adán o la caída de Adán y por tanto están condenados al lago de fuego y azufre. ¿Cuál es la condenación? Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la condenación implica un rechazo de la luz. La condenación incluye y consiste en haber rechazado la luz de Cristo con la que fuimos una vez alumbrados y así cosechar entonces el extravío de las tinieblas. Eso es en lo que consiste la condenación.
Sigamos entonces leyendo, versículos 15 en adelante, dice el texto bíblico: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo se conducen, ¿ok? ¿Cómo se conducen? ¿Cómo cuidan de poner en práctica estas palabras, estos mandamientos, estas directrices apostólicas inspiradas por el Espíritu? No como necios, sino como sabios. Versículo 16 dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oh sí, mis amigos, los días en los que vivimos son malos. Pero la palabra de Cristo se nos ha dado, según Gálatas, para librarnos del presente siglo malo. La palabra de Dios, entonces, cuando la creemos, de acuerdo con la promesa del cielo, somos sellados con el Espíritu Santo, participamos de toda naturaleza divina y así somos habilitados para escapar, para huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos. Los deseos son malos, pero en Cristo y por su palabra participamos de la naturaleza divina y así escapamos de la maldad del mundo. Versículo 17 en adelante nos dice la Escritura: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cosa importantísima, aprender a discernir, a conocer la voluntad de Dios. He aquí en lo que consiste la verdadera educación. Aprender a conocer la voluntad de Dios y saber lo que Él anhela para nosotros. Este es el centro de la verdadera educación. Dice entonces el versículo 18: no os embriaguéis con vino. Oh, versículo de temperancia, versículo de dominio propio, que también es un don de Dios por medio del Espíritu, que se recibe por la fe. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Oh sí, mis amigos, todo control del apetito escúchalo bien, todo control de apetito que nos lleve a la práctica del pecado, al vicio, es impedimento para crecer en el Espíritu. Si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, gozar del Espíritu de Dios en plenitud y crecer de gloria en gloria, necesitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros el dominio propio para decirle no a esos vicios, no a esas sustancias, no a cualquier cosa que sea perjudicial, no a cualquier cosa que quiera tomar la conciencia o distorsionarla o alterarla de alguna manera. Y finaliza el texto diciendo lo siguiente en el versículo número 19 y 20: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Una vida centrada, cimentada, que medita, que repasa, que invoca, que habita en la enseñanza de la palabra del Señor, y así con cánticos, con himnos, puede evocar, tener comunión con la presencia del Señor, dando gracias en todo, que nos haga crecer de gloria en gloria, vivir la vida de Dios en la tierra. Ser santos como Él es santo, participando de toda promesa de Dios para llegar a ser participantes de toda la naturaleza divina, de toda la plenitud de Dios, y así ser hecho uno con Cristo, uno con Dios, un carácter a la semejanza de nuestro Señor. Habiendo dicho esto y esperando que usted haya sido edificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos despedimos de usted en esta hora diciéndoles: nos vemos el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia, y el día sábado a las 7:30 de la mañana para estudiar juntos en vivo
el texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Bendiciones. Chao, chao.